Prometieron potencia y fiabilidad pero entregaron un desastre. Hagamos un recuento de los 10 peores motores de automóvil jamás fabricados. Número 10. Nissan QR25 de 2002 a 2006. A primera vista, el QR25 de 2.5L de Nissan parecía un avance moderno. Más ligero, más limpio y más eficiente que los motores de bloque de hierro que reemplazó. Con entre 175 y 180 caballos de fuerza disponibles, prometía un rendimiento suave tanto para conductores diarios como para corredores de fin de semana. Pero debajo de la hoja de especificaciones había una bomba de tiempo de descuidos de ingeniería que perseguirían la reputación de Nissan a principios de la década de 2000. El mayor inconveniente fue el diseño de su convertidor catalítico. Dentro del colector de escape había un panal de cerámica destinado a filtrar las emisiones. Pero en el QR25, ese núcleo de cerámica a menudo se rompía por el calor y la vibración. Pequeños fragmentos fueron absorbidos por el motor a través de las válvulas de escape, rayando las paredes del cilindro y arruinando la compresión. Algunos motores quemaban 1/4 de galón de aceite cada pocos cientos de millas antes de que los propietarios se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Luego vino el problema de la cadena de distribución, un problema aparentemente menor que podría volverse catastrófico de la noche a la mañana. Los tensores de las cadenas se desgastaron prematuramente, creando un sonido de traqueteo que la mayoría de los conductores ignoraban hasta que se saltaba un diente y causaba fallas de encendido o una falla total del motor. Incluso los mensajes de texto de los concesionarios bromeaban diciendo que el QR25 tenía su propio temporizador de cuenta regresiva incorporado. Combine eso con problemas de sobrecalentamiento debido a juntas de culata delgadas y bloques de aluminio deformados, y tenía un motor que podía fallar desde múltiples ángulos. Para muchos propietarios, un coche que debería haber durado 200.000 millas apenas llegó a superar las 80.000. Nissan rediseñó silenciosamente el motor en 2007, pero para entonces, el legado del QR25 de ya estaba sellado como uno de los 4 cilindros más frágiles de su era. Número 9. Chrysler 2.7 LV6, 1998 a 2010. Se suponía que el Chrysler 2.7 LV6 de finales de la década de 1990 sería un símbolo de innovación. Un motor de aluminio de alta tecnología diseñado para brindar suavidad y eficiencia. Pero lo que produjo fue uno de los desastres de confiabilidad más catastróficos en la historia automotriz moderna. El problema empezó muy dentro del bloque. Los ingenieros diseñaron un sistema de paso de aceite extremadamente estrecho para mantener las cosas livianas y compactas. En teoría, tenía sentido. En realidad, creó un motor que apenas se lubricaba. Combine eso con altas temperaturas de funcionamiento e intervalos largos de cambio de aceite y obtendrá la receta perfecta para la acumulación de lodos. Un residuo espeso parecido al alquitrán que dejó al motor sin aceite hasta que se atascó por completo. Los propietarios no lo vieron venir. No hubo ninguna luz de advertencia, ningún síntoma claro, solo un golpe repentino, una bocanada de humo y luego silencio. Cuando la mayoría de los conductores se dieron cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. Ni siquiera los cambios de aceite regulares fueron suficientes para salvarlo. Los mecánicos informaron haber desarmado motores de 40.000 millas llenos de lodo, llamando los bloques de la muerte negra. La bomba de agua era otro punto débil. Estaba montado dentro del motor y era accionado por la cadena de distribución. Cuando se produjo una fuga, el refrigerante se mezcló directamente con el aceite del motor, acelerando la formación de lodos y la corrosión en una combinación devastadora. Una reparación que debería haber costado unos cientos a menudo se convertía en un reemplazo completo del motor. Durante una década, Chrysler apoyó el diseño, insistiendo en que el mantenimiento era el culpable. Pero para entonces, el daño a su reputación era irreversible. El quinto 6 de 2,7L se hizo famoso entre los mecánicos por ser un motor que se podía arruinar simplemente conduciéndolo normalmente.
Una bomba de tiempo mecánica que ayudó a hundir la imagen de Chrysler en la década de 2000. Número 8. El Pujo y BMW 1.6 LTHP Turbo de 2006 a 2014. Cuando BMW y Pujo anunciaron un proyecto de motor conjunto en 2006, las expectativas eran altísimas. La idea parecía a prueba de balas. Un motor turboalimentado de 1,6 L que podría impulsar todo, desde los deportivos minis hasta los elegantes Pujo y Citroëns. Sobre el papel, era una obra maestra, compacta, potente y de bajo consumo de combustible. En realidad, se convirtió en uno de los dolores de cabeza de ingeniería más infames de Europa. El motor conocido como Príncipe o THP sufrió una cadena de fallos. Literalmente, la cadena de distribución no estaba diseñada para el trabajo y el diseño de su tensor era tan deficiente que los propietarios a menudo escuchaban un ruido metálico al arrancar, a veces dentro de las 20.000 millas. Si no se controla, podría hacer que la sincronización se altere por completo, doblando válvulas y destruyendo pistones. Luego vino la acumulación de carbono, una plaga de los primeros motores de inyección directa. Sin combustible que pasara por las válvulas de admisión, el hollín se acumulaba rápidamente, obstruyendo el flujo de aire y reduciendo la potencia. Los automóviles que antes tenían una potencia potente de 170 caballos de fuerza de repente tuvieron dificultades para mantener el ralentí sin problemas. Los mecánicos describieron la solución como una cirugía a corazón abierto, que requirió un desmontaje completo solo para limpiar las válvulas. Si eso no fuera suficiente, la bomba de combustible de alta presión, fundamental para mantener el impulso, era propensa a fallas prematuras, lo que provocaba paradas aleatorias o pesadillas en modo de emergencia. Si a esto le sumamos sellos frágiles del turbo y constantes problemas de sobrecalentamiento, el THP se convirtió en una sopa de letras de reparaciones que ningún propietario quería explicar. Lo que hace que esto duela es quién lo construyó. BMW y Pujo tenían décadas de experiencia en ingeniería. Sin embargo, su colaboración produjo un motor tan defectuoso que dio lugar a múltiples rediseños y demandas colectivas. Incluso los fanáticos más fieles del Mini Cooper finalmente lo admitieron. Número 7. Ford 3.8 LSXV 6982 a 2004. El Ford SXV 63.8L fue diseñado para cerrar la brecha entre el ahorro de combustible y el rendimiento del quinto 8. Presente a principios de los años 80 y presente en todo tipo de vehículos, desde sedanes familiares hasta Mustangs, se basó en el optimismo y terminó en frustración. Lo que comenzó como un motor mediano confiable se convirtió en un dolor de cabeza durante 20 años tanto para propietarios como para mecánicos. El mayor defecto estaba en su diseño. Una culata de aluminio atornillada a un bloque de hierro fundido. Los metales se expandieron a diferentes velocidades cuando estaban calientes, creando una zona de guerra de presión dentro del motor. El resultado, fallos en las juntas de culata tan frecuentes que se convirtieron en sinónimo del nombre Essex. Los propietarios se quejaron de refrigerante en el aceite, humo blanco en el escape y motores que se sobrecalentaban en el peor momento posible. Ford intentó arreglarlo con juntas más gruesas y tornillos nuevos, pero no sirvió de mucho. Incluso los motores con un mantenimiento adecuado fallaron alrededor de las 70.000 millas. Los concesionarios se vieron inundados de reclamaciones de garantía y, a mediados de los años 90, Ford pagaba silenciosamente millones en reparaciones. Poco después se presentó una demanda colectiva. Pero los problemas no acabaron ahí. La tapa de distribución era otro punto débil, propenso a perder refrigerante en el cárter de aceite. Si a eso le sumamos el desgaste de la junta del colector de admisión, teníamos un motor que literalmente podía ahogarse desde adentro. Los mecánicos lo apodaron el 6 autodestructivo. A pesar de tener un torque decente, alrededor de 240 lb-pie, el Essex siempre decepcionó en cuanto a confiabilidad.
Ford lo utilizó durante más de 2 décadas, pero su legado es de frustración. El 3,8L fue un ejemplo perfecto de cómo una mala decisión de ingeniería, mezclar aluminio y hierro, puede convertir un motor por lo demás capaz en un objeto de burla para la industria. Número 6. Mercedes-Benz M272 V6, 2004 a 2008. Mercedes-Benz ha construido su reputación en base a la precisión y la perfección de la ingeniería, pero el M272 V6 de mediados de la década de 2000 demostró que incluso la estrella de 3 puntas puede tropezar con fuerza. Sobre el papel, era una maravilla moderna. Construcción de aluminio liviano, sincronización variable de válvulas, entrega suave y sólida eficiencia de combustible. Pero bajo el capó, una pequeña pieza convirtió a este motor en uno de los errores más caros en la historia de Mercedes. Esa pieza era el engranaje del eje de equilibrio, un pequeño engranaje de metal endurecido enterrado profundamente en el valle del motor. En las primeras versiones del M272, estaba hecho de un material demasiado blando para soportar el estrés a largo plazo. A medida que los dientes se desgastaban, la sincronización del motor comenzó a desviarse, lo que provocó la temida luz de verificación del motor y una ola de costosas reparaciones. La solución no fue rápida. Era necesario desmontar el motor solo para llegar al engranaje, lo que a menudo costaba entre $5,000 y $7,000 solo en mano de obra. Los propietarios describieron la experiencia como la de poseer un automóvil de lujo que te castiga por conducirlo. Los concesionarios a menudo culparon a los hábitos de mantenimiento hasta que Mercedes finalmente admitió el problema y emitió una extensión de garantía parcial. Pero no antes de que miles de clientes leales se quedaran abandonados. Y eso no fue todo. El M272 también sufría fallas en las aletas del colector de admisión, pequeñas válvulas de plástico que se agrietaban y atascaban, lo que generaba fugas de aire, pérdida de potencia y más facturas de reparación. Para una marca que se vendía ofreciendo lo mejor o nada, este motor se convirtió en un raro caso de esto último. Número 5. Subaru EX25, 1996 a 2011. Durante años, Subaru construyó su imagen sobre la confiabilidad, la robustez y la promesa de que sus motores boxer podrían durar más que los autos que los rodeaban. Pero el EX25, un motor Flat 4 de 2,5L que equipó a casi todos los Subaru desde finales de los años 90 hasta los 2000, se hizo famoso por un defecto que perseguiría a la marca durante más de una década. Falla de la junta de culata. El diseño del EX25 parecía brillante en el papel. Su bajo centro de gravedad, manejo y tracción mejorados, son perfectos para la línea de tracción total de Subaru. Pero esa disposición horizontalmente opuesta venía con una maldición oculta. Las juntas de culata estaban de lado, expuestas constantemente al calor y a las vibraciones. Con el tiempo, las juntas se degradarían, permitiendo que el aceite y el refrigerante se mezclaran. El resultado fue humo blanco sobrecalentado y olor a refrigerante quemado filtrándose por las rejillas de ventilación. Subaru intentó solucionar el problema repetidamente, cambiando de juntas compuestas a acero multicapa e incluso agregando acondicionadores de refrigerante especiales, pero nada de esto resolvió el problema por completo. Los mecánicos casi podrían diagnosticar el problema de oído. Un tanque de refrigerante burbujeante o un ruido de tic-tac proveniente de un lado significaba que otro EX25 estaba a punto de explotar. Para empeorar las cosas, el diseño del bloque de cubierta abierta de las primeras versiones ofrecía un soporte deficiente alrededor de los cilindros, lo que amplificaba la tensión en la junta. Incluso después de las actualizaciones de fábrica, muchos motores volvieron a fallar entre 60,000 y 100,000 millas. Los propietarios bromearon diciendo que la experiencia con Subaru incluía el reemplazo de la junta de culata cada pocos años. Número 4. Porsche M96 Flat 6, 1998 a 2005. Cuando Porsche introdujo el motor M96 a finales de los años 90, marcó un punto de inflexión para la marca.
Fue su primer motor Flat 6 refrigerado por agua producido en masa, diseñado para modernizar el 911 y reducir los costos de fabricación. Pero lo que pretendía ser un gran avance en ingeniería se convirtió en uno de los motores más controvertidos en la historia de Porsche. El corazón del problema era un pequeño componente enterrado profundamente dentro del motor. El cojinete del eje intermedio o cojinete IMS. Era responsable de mantener sincronizado el sistema de cronometraje. Y cuando fracasó, los resultados fueron catastróficos. El cojinete se desintegraría, arrojando metralla de metal por todo el motor y destruyéndolo en segundos. No hubo ninguna advertencia, ninguna falla gradual, solo una muerte mecánica repentina y completa. El problema del IMS no era raro. Fue una epidemia. Algunas estimaciones sugieren que hasta el 10% de los primeros motores M96 fallaron. Una pesadilla para los propietarios que pensaban que estaban comprando precisión alemana. Porsche revisó el diseño silenciosamente varias veces, pero incluso los motores fijos siguieron siendo una apuesta arriesgada. La reparación, si se detecta a tiempo, costaría varios miles. De no ser así, los propietarios tendrían que afrontar reemplazos de motor que costarían entre 15,000 pesos y 20,000 pesos. Pero el IMS no era el único fallo. El M96 también sufrió fugas en el sello principal trasero. Bloques porosos y rayaduras en los cilindros que hicieron que los propietarios persiguieran problemas de consumo de aceite durante años. Para una marca construida sobre la perfección del deporte del motor, esto fue una humillación. Hasta el día de hoy, los foros de Porsche están llenos de debates, historias de terror y kits de modernización IMS de $2,000 que prometen la salvación. El M96 se convirtió en el motor que todo propietario de un Porsche teme y en un doloroso recordatorio de que incluso la mayor empresa de autos deportivos del mundo no es inmune a errores de ingeniería catastróficos. Número 3, GM 3.44 LV 6993 a 2005. En la década de 1990, General Motors había perfeccionado el arte de reutilizar motores en la mitad de su línea, y el 3.4 L1 V6 estaba en todas partes. Impulsó sedanes, minivans e incluso todoterrenos. En el papel, parecía a prueba de balas. Un diseño de varilla de empuje simple que produce alrededor de 180 caballos de fuerza y suficiente torque para la conducción diaria. Pero la simplicidad no siempre significa fiabilidad. La caída del 3.44L se debió a una debilidad crítica. Su junta del colector de admisión está hecha de materiales de plástico y caucho baratos. La junta no pudo soportar la expansión y contracción constantes causadas por el calor del motor. Con el tiempo, se agrietaría y comenzaría a perder refrigerante directamente en los conductos de aceite. Esa mezcla letal creó un nodo que destruyó silenciosamente cojinetes, árboles de levas y elevadores desde adentro hacia afuera. El problema estaba tan extendido que los mecánicos comenzaron a llamarlo la maldición del refrigerante de GM. Muchos propietarios ni siquiera sabían que sus motores estaban fallando hasta que la tapa del aceite parecía tener mayonesa, un signo revelador de contaminación del refrigerante. Para entonces, ya era demasiado tarde. Para empeorar las cosas, GM utilizó el mismo diseño de junta frágil en varios motores, extendiendo el problema entre sus marcas. La empresa finalmente introdujo una junta reforzada con metal revisada, pero millones de vehículos ya estaban ahí devorándose silenciosamente. Número 2. Cadillac Northstar 4.66 LV8 de 1993 a 2011. En su lanzamiento, el Northstar parecía la respuesta estadounidense a Mercedes y BMW. Un V8 de altas revoluciones fabricado íntegramente en aluminio con una potencia sedosa y un emblema de lujo a juego. En la práctica, se convirtió en un pozo de dinero que aterrorizó a los propietarios y técnicos de los concesionarios durante casi 2 décadas. El defecto fatal estaba en las roscas del perno de la culata.
Cadillac utilizó pernos largos roscados en aluminio blando. Después de suficientes ciclos de calor, esos hilos se salieron del bloque. La cabeza perdió fuerza de sujeción y la junta de la cabeza se soltó. Los síntomas comenzaron siendo leves. Pérdida misteriosa de refrigerante, un olor dulce, un indicador de temperatura que sube lentamente, luego se convierte en gases de combustión en el sistema de enfriamiento y sobrecalentamiento crónico. La solución no fue una reparación del sábado. Los talleres tuvieron que perforar e instalar insertos de acero en más de 20 orificios para pernos con el motor fuera del automóvil. Era invasivo, costoso y a menudo excedía el valor del vehículo. Luego vinieron las filtraciones. El Northstar era famoso por perder aceite desde el sello de la mitad de la caja, las tapas de las válvulas y la bomba principal trasera. Muchos propietarios pensaron que habían estacionado sobre la escena de un crimen. Si a esto le sumamos fallas en las juntas de cruce del refrigerante y el refrigerante de larga duración de la marca que vuelve desagradables y descuidados los sistemas, el mantenimiento de rutina podría convertirse en miles de dólares. Incluso los motores que no se sobrecalentaban podían quemar aceite gracias a los anillos carbonizados y al comportamiento agresivo del PCV. Normal según algunos manuales, pero exasperante en el mundo real. Cadillac fue revisando el hardware y los procedimientos a lo largo de los años, pero la reputación perduró. Por cada emocionante prueba de manejo, hubo 3 historias de terror sobre un Northstar que pasó de funcionar correctamente a chatarra en un solo verano. Número 1. Oldsmobile 5.7L Diesel V8, 1978 a 1985. Pocos motores en la historia han hecho más daño a la confianza del consumidor que el infame V8 Diesel 5.7L de General Motors. Se suponía que revolucionaría el panorama automovilístico estadounidense. Un diésel de bajo consumo de combustible diseñado para la crisis del gas. En cambio, se convirtió en uno de los fracasos de ingeniería más notorios jamás vendidos al público. A finales de los años 70, GM apresuró el lanzamiento del proyecto al mercado. En lugar de diseñar un nuevo motor desde cero, convirtieron un V8 de gasolina en uno diésel reforzando algunas piezas y dieron por terminado el asunto. El resultado fue un motor que simplemente no podía soportar la inmensa compresión que requieren los diésel. Los tornillos de culata se estiraron, las juntas de culata explotaron y los bloques se agrietaron bajo presión. Los propietarios informaron fallas catastróficas dentro de las primeras 20.000 millas, a veces incluso antes. Peor aún, el motor estaba emparejado con sistemas de inyección de combustible débiles y filtros de combustible de mala calidad, lo que provocó obstrucciones, estancamientos y fallas en la bomba de inyección. Una vez que fallaba, el costo de la reparación a menudo excedía el valor del propio automóvil. El daño no fue solo mecánico, sino también reputacional. Miles de compradores que habían confiado en la nueva revolución diésel de GM se quedaron varados, furiosos y prometiendo no volver a comprar nunca más productos estadounidenses. El fiasco no solo arruinó las ambiciones diésel de GM, sino que también empañó la percepción de los automóviles de pasajeros diésel en Estados Unidos durante décadas.